The Israel Defense Forces have warned of clashes on Jerusalem's Temple Mount. ¿Por qué miles de cuervos oscurecieron el cielo justo sobre Jerusalén? Algo ocurrió sobre la ciudad santa que quienes lo vieron no lograron describir como normal. No llegaron en pequeños grupos, no volaron de forma dispersa. Miles de aves negras avanzaron al mismo tiempo, formando una masa compacta que cubrió el horizonte y transformó la luz de la tarde en una sombra inquietante. Primero vino el silencio, después el sonido de miles de alas moviéndose en perfecta sincronía. Y lo más impactante ocurrió sobre el monte del templo, donde comenzaron a girar en patrones que no parecían aleatorios. Las explicaciones técnicas no tardaron en aparecer: cambios climáticos, desorientación, alteraciones magnéticas. Pero para muchos, la pregunta fue otra. ¿Por qué allí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué sobre uno de los lugares más cargados de significado espiritual del mundo? Porque cuando el momento y el lugar convergen de esa manera, las personas inevitablemente recuerdan antiguas advertencias bíblicas. En este estudio vas a descubrir qué ocurrió realmente sobre Jerusalén, por qué este fenómeno llamó tanto la atención y si podría ser más que una simple coincidencia. Quédate hasta el final, porque cuando señales extrañas aparecen sobre Jerusalén, el mundo entero debería observar. Lo que hacía el evento más difícil de simplemente catalogar y seguir adelante era que no llegó solo. Llegó en el contexto de un periodo que ya acumulaba fenómenos inusuales en la misma ciudad dentro de la misma ventana de tiempo. Los cuervos fueron una capa más sobre capas que ya existían. Y los patrones, cuando se acumulan de esa manera, hablan de algo diferente que los eventos individuales. Un evento inusual es una anomalía. Dos eventos inusuales en el mismo lugar pueden ser coincidencia. Una docena de eventos inusuales convergiendo en el mismo punto geográfico dentro de semanas exige un tipo diferente de atención. No la atención del pánico, sino la atención de quien reconoce que algo está pasando que merece ser observado con la seriedad que el momento requiere. Mientras las aves circulaban sobre la ciudad, la tensión geopolítica que rodeaba a Jerusalén había llegado a un punto de acumulación que los analistas ya no describían en términos hipotéticos. Los grupos de ataque estadounidenses en el Mediterráneo estaban en alerta máxima. Los silos de misiles iraníes habían sido activados para respuesta rápida. La guerra de sombras que Israel venía llevando a cabo con una precisión que desconcertaba a sus objetivos había escalado hasta producir una cadena de golpes que cada parte de la ecuación procesaba como actos de guerra, aunque ninguna los nombrara oficialmente como tales. La posibilidad de un borrador nacional en Estados Unidos para apoyar una invasión terrestre de Irán se discutía en las oficinas del Congreso con una seriedad que habría parecido imposible pocos años antes. La intervención directa de fuerzas rusas en apoyo de Teherán era un escenario que los planificadores militares ya no descartaban. Si este mensaje te impacta, dale like y suscríbete, y comenta «Dios ten misericordia». Y en ese contexto, la amenaza sobre la mezquita de Al-Aqsa añadía una dimensión que ningún estratega podía cuantificar completamente, porque Al-Aqsa no es simplemente un punto de fricción geopolítica, es el tercer lugar más sagrado del Islam. Cualquier daño a esa estructura, producido por cualquier actor por cualquier razón, podría activar una respuesta global que ningún cálculo de disuasión nuclear podría contener. Era el tipo de detonador que los conflictos modernos habían intentado evitar sistemáticamente precisamente porque sus consecuencias serían impredecibles. Y el hecho de que ese detonador estuviera siendo discutido abiertamente en los círculos de análisis estratégico cambiaba el carácter de todo lo que lo rodeaba. El profeta Isaías describió al príncipe de paz cuyo gobierno produciría la restauración final. Pero también describió el periodo previo a esa restauración como un tiempo de quiebre completo de las estructuras que la humanidad había construido para gestionar su propia existencia. Las naciones en angustia, la tierra quebrantada. Y en el Evangelio de Mateo 24, 6 hasta 8, Jesús fue igualmente directo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis, porque todo esto debe acontecer, pero aún no es el fin. Estas palabras no son un permiso para la indiferencia, son una instrucción sobre la postura correcta frente a lo que se acumula.
No el pánico que paraliza ni la negación que ciega, sino la atención sobria de quien entiende que el proceso tiene una dirección aunque no pueda ver con exactitud hasta dónde está el siguiente paso. Al mismo tiempo que las aves circulaban en el cielo y las tensiones regionales alcanzaban nuevos umbrales de peligro, el agua llegó con una violencia que las colinas de Judea no habían visto en generaciones. No fue una lluvia que se intensificó gradualmente. Fue una descarga directa del cielo que comenzó con relámpagos golpeando las antiguas espiras de piedra de la ciudad y granizo del tamaño de piedras redondeadas cayendo sobre los muros históricos con una fuerza que hizo que los residentes que lo escucharon desde adentro creyeran que algo estaba siendo demolido. Las laderas que llevaban milenios sosteniendo el mismo suelo, sin mayor movimiento, comenzaron a ceder bajo el peso del agua saturada. Se produjeron pequeños deslizamientos, la erosión de la piedra caliza avanzó en horas lo que normalmente lleva años, y el suelo bajo la ciudad de David, cuya estabilidad había sido durante generaciones uno de los datos que los residentes daban completamente por sentado, comenzó a dar señales de que esa certeza era más contingente de lo que habían creído. Los científicos ofrecen explicaciones sobre patrones climáticos anómalos, sobre la saturación del suelo y la disolución de cavidades subterráneas en la piedra caliza que forma la base geológica de Jerusalén. Esas explicaciones son correctas como mecanismos, pero no responden la pregunta de fondo que los que observan el conjunto de eventos se hacen, no sobre una causa individual, sino sobre un patrón sistémico. No es solo el agua que sube. Es la relación entre la tierra y los elementos lo que parece estar cambiando de manera fundamental, lenta pero constante. El Salmo 93:3 captura esa cualidad con una imagen que tiene más de 2 milenios de antigüedad. Las inundaciones han alzado su voz, Señor. Las inundaciones alzan sus olas. No está describiendo una sola tormenta, está describiendo una persistencia, un sonido del abismo que no cesa, que regresa con cada ciclo, que no acepta ser silenciado permanentemente. Y cuando los wadis secos de Jerusalén se inundan de manera repetitiva y el suelo bajo las piedras antiguas sigue cediendo en silencio, la imagen deja de ser solo poética. En medio del caos de la tormenta sobre el muro occidental, algo apareció que contrastaba de manera casi insoportable con el sonido de las sirenas de alerta aérea que guailaban al mismo tiempo en distintos puntos de la ciudad. Un haz de luz vertical, estable, geométricamente preciso, descendió hacia las piedras antiguas de la plaza de oración. No parpadeó como una llama, no se dispersó como el relámpago convencional. Mantuvo una forma rígida que no correspondía a ninguna fuente de luz natural conocida en esas condiciones. Los que lo vieron desde distintos puntos de la plaza describieron la misma experiencia. El sonido de las sirenas que ordenaban buscar refugio inmediato y una luz estructurada que producía en quienes la miraban algo que ninguna alarma de guerra produce normalmente, una compulsión de detenerse en lugar de correr. Algunos reportaron que, alrededor del punto de contacto entre la luz y la piedra, se formó brevemente un halo circular, como si la atmósfera misma estuviera siendo reorganizada por algo que no operaba según las reglas ordinarias de la física de la luz. Los análisis posteriores ofrecieron posibilidades, reflexiones ópticas de bengalas regionales, ionización de la atmósfera del desierto bajo condiciones específicas de presión eléctrica, efectos de refracción inusual. Ninguna de esas posibilidades fue completamente descartada. Pero tampoco ninguna explicó completamente por qué la luz se mantuvo con la coherencia de su forma durante el tiempo que los testigos describieron, ni por qué su apariencia era la de algo organizado más que la de algo aleatorio. El texto de 1 de Juan 1:5 dice que Dios es luz y que en él no hay ninguna oscuridad. La luz bíblica no es caótica, es definida, es clara. Y cuando algo aparece en el cielo de Jerusalén con esa cualidad específica en medio de las sirenas de guerra, la pregunta de si tiene un significado más profundo que el óptico no es absurda, es inevitable. Mientras los ojos seguían orientados hacia el cielo, el suelo del Monte de los Olivos comenzó a hablar por su cuenta de una manera que no podía ignorarse. No con sacudidas sísmicas registrables, con grietas, fracturas profundas que cortaban el suelo antiguo siguiendo líneas que se veían deliberadas más que caóticas. En algunas zonas de las laderas con vista a la ciudad vieja, los testigos reportaron escuchar sonidos de baja frecuencia que emergían de la tierra, un tono grave, resonante, metálico, que varios describieron de manera independiente y con palabras sorprendentemente similares. No provenía de una dirección específica, rodeaba a quien lo escuchaba. Pasaba a través del suelo y a través del cuerpo simultáneamente, con la cualidad de la vibración pura que se siente antes de ser escuchada.
Muchos lo compararon con una trompeta distante, no musical, sino resonante, el tipo de tono que una cuerda de metal produce cuando está sometida a tensión. Los geólogos señalaron las líneas de falla bajo Jerusalén y el proceso de disolución gradual de las cavidades calcáreas como posibles causas de las grietas. Esas explicaciones no son incorrectas, pero tampoco explican por qué el movimiento se veía tan estructurado, por qué las grietas seguían líneas tan precisas, por qué los sonidos que acompañaban las fracturas tenían esa cualidad de resonancia controlada en lugar del crujido aleatorio que normalmente acompaña al movimiento geológico. Y para quienes conocen el libro de Zacarías, la pregunta que eso planteaba no requería elaboración. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Zacarías 14:4. Nadie afirmaba que la profecía se estaba cumpliendo literalmente en ese momento. Pero cuando el terreno específico que ese versículo nombra comienza a fracturarse de maneras que no corresponden al comportamiento geológico ordinario, la asociación no puede simplemente ser archivada como irrelevante. Después del granizo, cuando el silencio finalmente cayó sobre la ciudad y las personas comenzaron a salir a las calles todavía húmedas, alguien miró hacia arriba y se detuvo. Las nubes seguían allí, pero ya no eran las nubes que habían producido el granizo. Habían cambiado, no se habían disipado ni habían dado paso al cielo limpio que normalmente sigue a una tormenta pasada. Habían transformado su apariencia de una manera que ninguno de los presentes reconocía como parte del ciclo climático normal. Bandas de color comenzaron a aparecer sobre la superficie de las nubes. No en un arco separado del cielo como el arco iris convencional, sobre las nubes mismas, en las nubes mismas, como si el vapor de agua que las formaba hubiera comenzado a emitir luz en lugar de solo reflejarla. Rosa, verde, violeta, dorado, colores que cambiaban dependiendo del ángulo desde el que se miraban, que se movían, se desplazaban, se extinguían y regresaban sin ningún patrón que pudiera predecirse. Las personas se detuvieron. Los teléfonos salieron de los bolsillos, pero las grabaciones no capturaban lo que los ojos veían con la misma claridad. Los colores se movían demasiado rápido, eran demasiado sutiles para la cámara, aunque para el ojo eran absolutamente visibles. Alguien dijo en voz alta lo que todos estaban pensando: el cielo no estaba terminando, estaba transformándose. La tormenta no había pasado, había cambiado de forma. Y esa diferencia, sutil pero fundamental, era lo que hacía que la experiencia se instalara en la memoria con una persistencia que los eventos climáticos ordinarios no producen. En el Evangelio de Lucas 21:25, Jesús habló de señales en el sol, la luna y las estrellas, no espectáculos constantes ni predecibles, interrupciones, momentos donde el orden ordinario es alterado brevemente. Esto se sentía exactamente como eso, una interrupción. Un momento donde el cielo de Jerusalén hacía algo que nadie en la plaza había visto antes y que ninguna explicación disponible en ese momento podía contener completamente. Horas más tarde, cuando el cielo iridiscente finalmente se había apagado y la ciudad había recuperado una calma relativa, ocurrió algo nuevo que pertenecía a una categoría diferente. No era agua, ni color, ni sonido. Era geometría. Líneas de luz verde, delgadas, absolutamente precisas, comenzaron a cruzar el cielo nocturno sobre Jerusalén. Quienes las vieron primero las confundieron con reflejos, con proyecciones, con algún tipo de equipo de iluminación en un edificio lejano, pero las líneas no parpadeaban, no se movían con el viento, no tenían el comportamiento característico de la luz que rebota sobre una superficie. Permanecían fijas en su posición, cortando el cielo con una exactitud geométrica que ninguna fuente de luz natural produce, manteniendo sus ángulos con la precisión de algo trazado por un instrumento de medición. Algunas de las líneas eran verticales, otras aparecían levemente inclinadas. En algunas grabaciones capturadas desde distintos puntos de la ciudad, las líneas parecían formar intersecciones, casi como una cuadrícula suspendida en el aire por encima de los tejados. No había sonido que las acompañara. No había aeronave visible, no había dron, no había ninguna fuente identificable en tierra o en el aire. Las líneas simplemente estaban allí, brillantes, verdes, completamente silenciosas, y su duración era inusual. No eran destellos. Permanecían durante segundos extendidos antes de comenzar a debilitarse, y cuando lo hacían era de manera gradual, no abrupta, como algo que se retira en lugar de algo que se apaga. Las dos categorías de explicación que las personas aplicaron al fenómeno no eran incorrectas como posibilidades. La primera, fenómenos ópticos atmosféricos.
En condiciones específicas de temperatura, humedad y presencia de partículas en el aire, la luz puede doblarse y refractarse de maneras que producen estructuras visuales que parecen artificialmente precisas. Los halos solares, los arcos tangenciales, las columnas de luz sobre fuentes artificiales, son todos ejemplos de la capacidad de la atmósfera para crear geometría visual sin que haya un agente geométrico que la produzca. La segunda, tecnología avanzada. Jerusalén es uno de los espacios aéreos más monitoreados y mejor defendidos del mundo. Los sistemas de vigilancia, detección y defensa que operan sobre la ciudad incluyen componentes que no están en el dominio público. No es imposible que algo de esa infraestructura produzca efectos visuales en condiciones específicas que no fueron diseñados para ser vistos. Pero ninguna de las dos explicaciones cerró el debate. Porque la primera requeriría condiciones atmosféricas muy específicas que los datos meteorológicos disponibles no confirmaban completamente. Y la segunda plantea la pregunta de por qué no hubo ninguna respuesta oficial, ninguna alerta, ninguna declaración de ningún tipo de la parte de quienes operan esa infraestructura. El silencio oficial en Jerusalén, cuando algo inusual ocurre, tiene su propia historia de significado. Y ese silencio, ante líneas de luz verde perfectamente geométricas en el cielo nocturno, añadía una capa de ambigüedad que ninguna de las explicaciones disponibles podía resolver. Lo que quedó fue la experiencia de quienes la vivieron, algo en el cielo que no encajaba en ninguna categoría familiar, que no podía ser identificado con certeza y que dejaba detrás de sí la misma pregunta que todos los eventos anteriores habían planteado. ¿Cuánto del cielo sobre esta ciudad comprendemos realmente? Debajo del nivel del cielo, junto al suelo, en uno de los lugares más históricamente cargados de Jerusalén, otra anomalía se había instalado con una suavidad que contrastaba con la intensidad de todo lo que la rodeaba. En la piscina de Siloé, donde el Evangelio de Juan registra que Jesús sanó a un hombre que había sido ciego de nacimiento, y donde durante generaciones los peregrinos judíos habían realizado purificaciones rituales antes de ascender al templo, una luz azulada comenzó a aparecer bajo la superficie del agua durante las horas nocturnas. No era un haz definido ni una fuente puntual, era un resplandor difuso, pulsante, que seguía un ritmo que los testigos describían como casi respiratorio. Suave, regular, como si el agua misma fuera un conductor de algo que no podía identificarse con precisión, pero que definitivamente estaba allí. Las explicaciones científicas disponibles cubrían el fenómeno con razonable amplitud: bioluminiscencia de microorganismos en el agua, reacciones minerales entre el agua y la mampostería caliza, refracciones ópticas de las luces de la ciudad que el agua recoge y organiza de manera inusual. Ninguna de esas explicaciones era imposible. Pero lo que hacía que la experiencia resistiera la reducción a esas categorías era el lugar. La piscina de Siloé no es una masa de agua ordinaria. Es el punto donde la ceguera cedió ante la vista por mandato de una sola voz. Es el destino final de las aguas del canal de Ezequías, tallado en secreto a través de la roca para garantizar el suministro de la ciudad en tiempos de asedio. Es el lugar donde la historia de la ciudad, la fe de su pueblo y el registro de lo que el poder divino puede hacer en un cuerpo humano se intersectan de manera específica y documentada. Cuando algo aparece en ese lugar con la cualidad de lo que no puede ser completamente explicado, el peso del lugar mismo añade una dimensión que ningún análisis solo del fenómeno puede capturar. La guerra de sombras que Israel y sus aliados llevaban a cabo contra las estructuras de poder iraníes alcanzó en ese periodo un nivel de precisión que desconcertaba a los propios analistas del campo. No era la dificultad de los ataques lo que generaba perplejidad, sino su exactitud. Golpes quirúrgicos sobre objetivos en búnkeres fortificados, en convoyes en movimiento, en reuniones dentro de instalaciones cuya ubicación era clasificada. La pregunta que circulaba dentro de los círculos de inteligencia no era técnica, sino de confianza. ¿Cómo estaban siendo localizados estos objetivos con tal precisión? Las posibilidades incluían informantes de alto nivel dentro de los círculos más cerrados, tecnología de vigilancia por señales con capacidades que excedían lo que públicamente se reconocía como disponible, o una combinación de ambas con asistencia de socios globales que compartían inteligencia que ninguna nación podría recopilar por sí sola. El efecto acumulado de esa precisión sobre el entorno de seguridad regional era una sensación generalizada de que la confidencialidad había dejado de ser una garantía.
que las precauciones que los actores del conflicto habían aprendido a implementar para proteger sus movimientos más sensibles ya no eran suficientes. Y esa sensación, cuando se instala en los sistemas de toma de decisiones de actores que operan en contextos de alta presión, produce el tipo de paranoia que históricamente ha precipitado errores de cálculo con consecuencias que ninguna de las partes involucradas habría elegido deliberadamente. El texto de Mateo 24:7 describe la guerra entre naciones no simplemente como combate físico, sino como un colapso del orden que hace que ningún sistema de gestión ordinario sea suficiente. Y la guerra de sombras que se desarrollaba alrededor de Jerusalén en ese periodo tenía exactamente esa cualidad. No era solo violencia, era la erosión de los supuestos sobre los que descansa la posibilidad del control. Para comprender completamente lo que está en juego en Jerusalén y en Israel, es necesario entender que la identidad israelí no fue siempre lo que es hoy, y que su historia es más compleja de lo que los marcos religiosos o políticos contemporáneos suelen reconocer. La ubicación geográfica del Levante, la franja de tierra que conecta los grandes imperios de África y Asia, determinó durante milenios que cualquier potencia que quisiera dominar el mundo antiguo necesitaba controlar ese corredor. Egipto al sur, los reinos anatólicos al norte, Mesopotamia al este. Ninguno podía tener supremacía completa sin asegurar el paso que todos necesitaban. Y eso convirtió a los pueblos que habitaban esa región en el objeto permanente de la codicia, la manipulación y el sometimiento de poderes sucesivos. El reino davídico surgió en ese espacio de relativo vacío que se produjo después del colapso de la Edad de Bronce, cuando los grandes imperios estaban temporalmente ocupados con sus propias crisis internas. Durante aproximadamente 80 o 100 años, ese espacio permitió a David y luego a Salomón construir algo que en cualquier otro momento habría sido imposible. Un reino en el Levante que no dependía completamente de ninguna potencia regional. La muerte de Salomón marcó el fin de esa ventana de oportunidad. El reino se dividió, el norte fue destruido por los asirios. El sur, el reino de Judá con Jerusalén como centro, resistió más tiempo, pero eventualmente cayó ante Babilonia. Y con la destrucción del templo en manos babilónicas, la identidad israelita llegó a un punto de quiebre. El pueblo seguía existiendo, pero la infraestructura que daba coherencia a esa identidad, el templo, el sacerdocio, la tierra, estaba destruida. Lo que ocurrió a continuación definió la identidad judía de maneras que todavía tienen consecuencias directas en los eventos que se están desenvolviendo hoy. El exilio en Babilonia no destruyó al pueblo, lo transformó. Los israelitas en Babilonia se convirtieron en escribas, en administradores, en intelectuales que encontraron en el estudio del texto, en la discusión, en el debate constante sobre la ley y la historia, una manera de mantener una identidad sin tierra ni templo. Su alta alfabetización los hizo valiosos para los imperios que los hospedaban. Y esa posición de alta visibilidad dentro de las estructuras del poder imperial, preservada a través de generaciones, produjo el patrón que se repetiría con variaciones en cada civilización posterior que los judíos habitaron, un nivel de influencia que excedía su proporción numérica y que, dependiendo del contexto, generaba admiración o resentimiento. El edicto de Ciro en el año 539 a.C., cuando el rey persa que había conquistado Babilonia ordenó que los israelitas exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo, es uno de los eventos más discutidos de esa historia. La Biblia lo atribuye directamente a la voluntad de Dios, que usó a Ciro como instrumento de restauración. Pero las interpretaciones políticas del mismo evento son igualmente reveladoras. El imperio persa necesitaba mantener el control del Levant sin ocuparlo directamente con tropas costosas. El método más efectivo era establecer en ese territorio una comunidad que dependiera de la tolerancia y el apoyo imperial para sobrevivir, que estuviera rodeada de enemigos y que, por tanto, nunca pudiera volverse lo suficientemente poderosa como para desafiar al poder que la sostenía. Dividir para conquistar, gestionar el conflicto desde la distancia, usar a un grupo pequeño y dependiente como guardián de un corredor estratégico. Estas son estrategias que los imperios han aplicado repetidamente a lo largo de la historia, y que el imperio persa aplicó con una sofisticación que sus sucesores durante siglos imitarían. Las tres predicciones sobre el futuro de Israel que generan debate son, dentro de ese marco histórico, más comprensibles aunque no menos provocadoras. La primera, la reconstrucción del tercer templo sobre el monte del templo, lo que requeriría desplazar o destruir la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esta no es una aspiración marginal de grupos extremistas dentro del judaísmo ortodoxo.
Es una aspiración activa que tiene representación política en el gobierno israelí y que cuenta con comunidades enteras que han dedicado décadas a preparar los utensilios sagrados, los vestidos sacerdotales, el entrenamiento de los Kohanim, precisamente para ese momento. La dificultad no es de voluntad, sino de consecuencias. Cualquier acción sobre esas estructuras produciría una respuesta del mundo islámico a una escala que ningún cálculo geopolítico puede cuantificar con precisión. Pero el factor que cambió el cálculo para muchos fue un descubrimiento que los arqueólogos realizaron basándose en las medidas que el historiador Flavio Josefo dejó documentadas. Que el templo original podría no haber estado exactamente en el lugar que la cúpula de la roca ocupa hoy, sino en un punto adyacente que permitiría la construcción sin necesidad de desplazar la estructura islámica. Si esa interpretación se confirmara, el obstáculo que parecía insalvable podría tener una resolución que ninguna de las partes había anticipado. La segunda predicción es que Israel se volverá progresivamente más teocrático. La tensión entre Tel Aviv secular y Jerusalén religiosa, entre el alma animal y el alma divina, como la fraseología más conservadora la describe, no tiende a un equilibrio estable, tiende a un resultado. Y dentro de la dinámica política israelí, donde los partidos religiosos ortodoxos tienen un poder de coalición que excede significativamente su representación proporcional, la dirección del cambio es identificable. El Estado de Israel fue fundado sobre principios que combinaban el sionismo laico con la identidad judía cultural. Lo que está emergiendo lentamente es algo diferente, un Estado donde la ley religiosa tiene cada vez más peso en la vida pública, donde la definición de quién es judío y qué tipo de vida judía es legítima se va estrechando según los parámetros de la ortodoxia y donde la visión del reino de David como modelo de gobierno teocrático adquiere más influencia política real con cada ciclo electoral. La tercera predicción, la expansión de lo que algunos llaman Pax Judea hacia los países vecinos, refleja un cálculo de poder que es difícil de refutar en términos de capacidad militar. Israel es la potencia dominante en la región. No hay ninguna combinación de fuerzas regionales que pueda desafiarla militarmente de manera sostenida, especialmente con el apoyo estadounidense que, aunque en proceso de renegociación, todavía existe. La pregunta no es si Israel tiene la capacidad de expandir su zona de influencia. La pregunta es qué tipo de sistema emergerá de ese proceso y cómo el resto del mundo responderá a él. Y esa pregunta no tiene respuesta disponible todavía. La dinámica geopolítica global en la que Israel opera no puede ser comprendida sin entender el sistema de hegemonía que los Estados Unidos construyeron después de 1991, cuando el colapso de la Unión Soviética los dejó como la única superpotencia operativa. El sistema que emergió de ese momento de dominio absoluto no fue simplemente militar ni simplemente político. Fue económico en su núcleo, organizado alrededor del control del dólar como moneda de reserva global y de la capacidad de establecer el sistema de valoración que determinaba el precio de todos los bienes del planeta. En ese sistema, las naciones tenían roles asignados, recursos en la base, producción en el siguiente nivel, conocimiento arriba de eso y finanzas dominadas por Wall Street, en la cima. El mundo fue reorganizado alrededor de esa jerarquía y los Estados Unidos la gestionaron durante 2 décadas con la combinación de la fuerza militar, la influencia institucional y el acceso preferencial que esa posición producía. El traslado de la producción industrial a China fue parte de esa arquitectura. Los costos bajos de la manufactura china amplificaron las ganancias del capital financiero estadounidense mientras mantenían a China en la posición funcional de taller del mundo, dependiente del mercado americano y de las materias primas que otros controlaban. Lo que los diseñadores de ese sistema no calcularon suficientemente fue que el tipo de crecimiento que esa posición produjo en China también generó capacidades que eventualmente escaparían el límite funcional que el sistema intentaba imponerle. La crisis financiera de 2008 fue el primer gran crujido. El sistema de finanzas especulativas que coronaba la jerarquía casi colapsó completamente. Lo que evitó ese colapso no fue ninguna decisión norteamericana, sino el gasto masivo de China en infraestructura que reactivó la demanda global. Pero esa intervención tuvo un precio. China consolidó su posición como actor económico indispensable. Y con esa posición vino la reclamación de un lugar en la mesa de decisiones que el sistema original no había diseñado para ella. Lo que siguió fue exactamente la escalada que los analistas que comprendían la lógica del sistema anticipaban: la guerra comercial bajo Trump, el intento de bloquear tecnologías chinas como Huawei,
la aceleración de la competencia por la inteligencia artificial y los semiconductores, y paralelamente la decisión de Rusia de atacar Ucrania en 2022, que desde una perspectiva sistémica puede leerse como un intento de forzar una renegociación del orden global desde la posición de los controladores de recursos. Rusia y Ucrania juntas proveen 1/3 del grano mundial. Sin esos recursos, la base sobre la que descansa todo el sistema de producción, conocimiento y finanzas comienza a fallar. El resultado es el que estamos viendo. Un periodo de reajuste del sistema global donde ningún actor tiene suficiente poder para imponer un nuevo orden de manera unilateral, pero donde el orden anterior ya no puede mantenerse como estaba. Para Israel, este periodo de reajuste global representa una oportunidad y un riesgo simultáneos. La oportunidad es que el debilitamiento relativo de la hegemonía estadounidense crea espacio para mayor autonomía israelí. El riesgo es que ese mismo debilitamiento reduce la garantía de respaldo que ha sido el sustento de la posición israelí en la región. La historia judía enseña, con la claridad que da leer el texto, que describe lo que los imperios hicieron con las comunidades judías a lo largo de milenios, que la dependencia de las protecciones imperiales siempre tiene una fecha de vencimiento. El imperio persa que estableció la comunidad judía en Jerusalén eventualmente fue reemplazado por el griego por el romano por el islámico por el otomano por el británico por el americano, y la historia sugiere que el ciclo no ha terminado. La pregunta que los sectores más conscientes de la historia judía se hacen es si esta vez pueden romperlo, si pueden lograr una soberanía real que no dependa de ningún patrón imperial para sobrevivir. Las escrituras ofrecen una perspectiva sobre todo ese proceso histórico que trasciende el análisis político sin cancelarlo. La Biblia no ignora la política. La incluye dentro de una narrativa más grande donde los imperios humanos son instrumentos, no agentes autónomos del destino. La historia de Israel en las Escrituras es la historia de un pueblo que aprendió, a través de ciclos repetidos de exilio y restauración, que la dependencia de Dios producía algo que ninguna dependencia de una potencia imperial podía garantizar: continuidad. No porque la continuidad fuera siempre fácil o cómoda, sino porque era real, porque resistía los cambios que disolvían a todos los demás. Y eso es lo que los eventos actuales en Jerusalén, vistos desde esa perspectiva, representan. No simplemente el próximo ciclo de tensión geopolítica en el Medio Oriente, sino el momento donde la historia de Israel y la historia del mundo están convergiendo de una manera que los textos proféticos describieron con mucho más detalle de lo que cómodo admitir para quienes prefieren el análisis puramente secular. La reconstrucción del tercer templo, la reunificación del pueblo israelita en su tierra. Las naciones moviéndose en torno a Jerusalén con una urgencia que ninguna generación anterior de diplomáticos había experimentado con la misma intensidad. Todo eso es histórico, político y geopolítico. Y todo eso también es bíblico. Las dos lecturas no se excluyen, se superponen. Y esa superposición es lo que convierte los eventos actuales en algo que ningún marco analítico solo puede capturar completamente. La Biblia como mapa es una de las imágenes más útiles que se pueden usar para describir su función. Un mapa no predice exactamente lo que vas a encontrar en cada kilómetro del camino. Te indica dónde estás dentro del terreno total, en qué dirección apunta el camino que estás siguiendo y qué tipo de geografía puedes esperar según la distancia que queda. Y eso es exactamente lo que las escrituras hacen con respecto a la historia humana. No un calendario con fechas específicas, sino un mapa de la dirección general del proceso y de las características del terreno que se va a atravesar en determinados puntos. El mapa comienza con la creación de la humanidad en un estado de perfección, diseñada para vivir indefinidamente en un planeta que también estaba diseñado para ser habitado eternamente. Adán y Eva no eran criaturas con una vida útil limitada, eran la inauguración de un proyecto cuya escala era la de la eternidad. El mandato que recibieron era explícito: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. No solo el jardín, no solo una región, la tierra completa. El propósito de Dios era que la civilización humana extendiera el Edén hacia todos los rincones del planeta, convirtiéndolo completamente en el tipo de lugar para el que fue diseñado. La rebelión de Adán y Eva interrumpió ese proyecto, pero no lo canceló. El texto es claro en ese punto. Dios no abandonó el propósito, tomó medidas inmediatas para restaurar lo que la rebelión había dañado. La primera promesa de un redentor está en Génesis 3:15, el primer capítulo de la historia después de la caída.
Desde ese punto en adelante, el texto de las Escrituras es la historia de ese proceso de restauración, desplegándose a través de generaciones, a través de naciones, a través de personajes que en su conjunto van preparando el terreno para el cumplimiento de lo que fue prometido en el momento mismo del colapso. La herencia de esa rebelión es lo que el texto de Romanos 5:12 describe con una directness que incomoda a los lectores modernos, pero que ninguna otra explicación de la condición humana ha igualado en su poder explicativo. Así como por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. No es una sentencia moral sobre los seres humanos, es una descripción de una transmisión. Lo que Adán introduce en la historia humana como consecuencia de su elección, todos sus descendientes lo heredan. Y eso incluye la tendencia hacia la rebelión, la dificultad de sostener la obediencia, la deterioración física que eventualmente culmina en la muerte. No como castigo adicional, sino como consecuencia natural de la separación de la fuente de vida. Lo que Jesús logra dentro de esa lógica no es simplemente perdonar pecados individuales, es revertir la transmisión que Adán inauguró. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:45 lo llama el segundo Adán. Así como por un hombre vino la muerte, por un hombre también viene la resurrección de los muertos. El contraste es exacto. Un ser humano introdujo el problema. Un ser humano introduce la solución, y la solución no es parcial ni provisional. Es la restauración completa del propósito original. La humanidad viviendo indefinidamente en un planeta que también ha sido restaurado a lo que fue diseñado para ser. El libro del Apocalipsis, que es el capítulo final de ese mapa, no termina con el colapso del universo, termina con la Nueva Jerusalén. Con la presencia de Dios habitando entre los seres humanos sin mediación ni distancia, con la eliminación de la muerte, del luto, del clamor y del dolor, con la restauración de todas las cosas, no como una condición adicional prometida más allá de la historia, como el destino hacia el que la historia siempre ha estado apuntando desde el momento en que el propósito original fue interrumpido. Ese mapa permite ubicar los eventos actuales con una claridad que ningún análisis puramente geopolítico o científico puede producir. El periodo que el texto llama los últimos días, descrito en 2 de Timoteo 3:1, no es el fin del planeta. Es la conclusión del sistema de cosas que produce el tipo de sufrimiento que la humanidad ha experimentado desde la caída de Adán. El tipo de sufrimiento que Job capturó con esa frase que ninguna filosofía occidental ha mejorado: el hombre nacido de mujer es de pocos días y lleno de sinsabores. Ese periodo de días cortos y sinsabores tiene una fecha de vencimiento. Y los eventos que el mapa describe como características de ese periodo final, las guerras, las hambrunas, los terremotos, la intensificación del sufrimiento, el amor de muchos que se enfría, el evangelio siendo predicado en todo el mundo, están visibles ahora en una concentración que ninguna generación anterior había experimentado en su conjunto. Lo que sigue a ese periodo, según el mapa, no es la oscuridad sino la restauración. El reino que Daniel 2:44 describe como que no pasará a ningún otro pueblo, que no será destruido nunca, que permanecerá para siempre. Un gobierno que hará lo que ningún gobierno humano ha podido hacer: eliminar la injusticia, curar la enfermedad, resolver el conflicto y eventualmente revertir incluso la muerte. No como un estado permanente de las cosas, sino como el capítulo final de un proceso de restauración que tiene como destino exactamente lo que el primer capítulo describió como propósito original. El Edén extendido al planeta completo, la humanidad viviendo con el tipo de vida para el que fue diseñada, la presencia de Dios sin ningún velo entre ella y sus criaturas. Ese es el destino. Y los eventos actuales en Jerusalén, en Israel, en el sistema geopolítico global, no son el final de esa historia, son las últimas páginas antes del último capítulo. Y saber eso, no como un dato intelectual, sino como una convicción que organiza la manera de vivir, transforma completamente la relación con lo que está ocurriendo. Porque quien sabe en qué parte del mapa está, no necesita el miedo para orientarse, necesita la atención que permite ver con claridad. Y esa atención, combinada con la confianza en quien dibujó el mapa, produce exactamente el tipo de estabilidad interior que los tiempos de máxima inestabilidad exterior hacen más necesaria y más valiosa. Hay 3 lecciones que los eventos que se han acumulado en Jerusalén y en el mundo están produciendo en las personas que les prestan atención genuina, más allá de la postura ideológica o religiosa desde la que los observan.
No son lecciones que requieren ser extraídas con esfuerzo, emergen naturalmente de la experiencia de observar cómo los sistemas que se asumían sólidos comienzan a mostrar sus límites en múltiples dimensiones al mismo tiempo. La primera lección es la conciencia, no el miedo, no la paranoia, sino la capacidad de reconocer que el mundo no es tan estable como la rutina diaria sugiere que es. Uno de los efectos más potentes de la vida ordinaria en tiempo de paz y relativa prosperidad es la anestesia que produce, la sensación de que los sistemas funcionarán mañana como funcionaron hoy, de que los supuestos sobre los que descansa la vida cotidiana son sólidos porque llevan mucho tiempo sin ser cuestionados. Los eventos como los que están ocurriendo en Jerusalén disuelven esa anestesia, no catastrófica ni permanentemente, sino lo suficiente para producir la conciencia de que la estabilidad es siempre contingente, que depende de condiciones que pueden cambiar y que prepararse para que cambien no es pesimismo sino madurez. La segunda lección es la humildad. Los sistemas que los seres humanos construyeron para gestionar su propia existencia tienen una eficacia real dentro de sus dominios. La medicina extiende la vida, la ingeniería resuelve problemas físicos complejos, la tecnología multiplica las capacidades individuales y colectivas. Pero esos sistemas tienen límites que los propios creadores de los sistemas deben reconocer para no cometer el error de confundir la herramienta con la respuesta. El granizo que destruyó techos, el agua que convirtió calles en ríos, las grietas que abrieron el suelo bajo las piedras milenarias, las líneas de luz que nadie pudo identificar. Todos esos fenómenos llegaron sin anunciarse y sin responder a ningún protocolo de gestión disponible. Y esa experiencia de encontrar los límites del control es una de las más importantes que los seres humanos pueden tener, porque sin ella, la tendencia natural es la de confiar en los propios medios, hasta el punto donde los propios medios no son suficientes. La tercera lección es la reflexión. Cuando las circunstancias externas se vuelven inciertas, cuando lo que se asumía permanente se revela frágil, algo se libera dentro de las personas que normalmente está bloqueado por la velocidad de la vida ordinaria. La capacidad de preguntarse qué es lo que realmente importa. No en el sentido de una lista de prioridades que la motivación personal ofrece en libros de autoayuda. En el sentido más profundo y más difícil, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de vida tiene sentido vivir? ¿Qué quedo yo haciendo en el mundo con el tiempo que el mundo me da para habitarlo? Esas preguntas tienen respuestas que ningún sistema de entretenimiento o de consumo puede proveer. Exigen algo más profundo que el confort y más honesto que la distracción. El texto de Lucas 21-28 no es una instrucción para el miedo, es todo lo contrario. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La postura que describe no es la del que se acurruca esperando que pase lo peor. Es la del que reconoce lo que está mirando y se levanta para recibirlo. No porque lo que se acerca sea fácil, sino porque lo que se acerca es lo que siempre fue prometido. Y una promesa cumplida, aunque su cumplimiento requiera atravesar dificultades, es mejor que un aplazamiento indefinido. El que espera algo bueno se incorpora cuando lo ve llegar, no se encoge. Lo que está ocurriendo en Jerusalén, tanto en el cielo como en el suelo, tanto en las calles como en las estructuras de poder que la rodean, no puede ser procesado completamente desde ninguna perspectiva individual. Requiere la suma de múltiples perspectivas, la científica que describe los mecanismos, la histórica que provee el contexto, la geopolítica que analiza los intereses en juego, la espiritual que ofrece el marco de sentido que excede a todas las demás. Ninguna de esas perspectivas es suficiente sola. Juntas producen algo más próximo a la comprensión completa. Y esa comprensión es más tranquilizadora que cualquier perspectiva individual, no porque elimine la incertidumbre, sino porque le da un lugar dentro de un cuadro suficientemente grande. La convergencia de múltiples fenómenos inusuales en el mismo punto geográfico dentro de la misma ventana temporal es exactamente el tipo de patrón que los textos proféticos describen para los tiempos que preceden al cumplimiento de las promesas más grandes de las Escrituras. No el cumplimiento en sí mismo, no el momento de la plenitud total que el Apocalipsis describe en sus capítulos finales, sino el proceso de aproximación a ese momento. Los dolores de parto que intensifican gradualmente, la acumulación de señales que se multiplica hasta que el patrón se vuelve imposible de ignorar. El periodo donde el mundo que fue construido después de la rebelión de Adán muestra con creciente claridad los límites de lo que puede sostener. Ese proceso no es cómodo, pero tiene un propósito que ningún proceso de deterioro sin dirección puede tener. Y la diferencia entre el deterioro con propósito y el deterioro sin él es exactamente la diferencia entre la esperanza activa y la desesperación. La primera se mueve hacia algo, la segunda simplemente cede ante lo que se viene.
Y las escrituras, desde su primer libro hasta el último, son una invitación a la primera, a reconocer el proceso, a situarse dentro de él con la postura correcta y a moverse en la dirección que apunta hacia la restauración, en lugar de hacia el colapso. Hay algo específico sobre los eventos físicos en Jerusalén que merece atención adicional, la manera en que afectan a personas que no tienen ninguna conexión religiosa previa con el significado del lugar. Turistas que llegaron a la ciudad por curiosidad histórica y que se encontraron parados en la plaza del muro occidental cuando el granizo comenzó a caer, o que miraron hacia arriba en el momento exacto en que las líneas verdes cruzaban el cielo. Periodistas que habían estado en docenas de zonas de conflicto del mundo y que describieron Jerusalén en ese periodo como diferente, con una cualidad en el ambiente que no podían articular completamente pero que definitivamente reconocían. Investigadores académicos que llegaron para estudiar los hallazgos arqueológicos y que terminaron hablando en sus reportes no solo de los datos, sino de la sensación de que algo más que la arqueología estaba ocurriendo. Esta universalidad del impacto que el lugar produce en personas de formaciones muy distintas no es simplemente el resultado del peso histórico del sitio, aunque ese peso sea real. Hay algo en la naturaleza de lo que está ocurriendo que trasciende las categorías culturales y religiosas específicas y toca algo más universal. La experiencia humana de encontrarse ante algo que excede la capacidad de comprensión disponible. Esa experiencia no requiere fe previa para ser reconocida, solo requiere honestidad intelectual. Y la honestidad intelectual, cuando se aplica al conjunto de lo que está ocurriendo en Jerusalén, produce en la mayoría de las personas la misma respuesta. Esto no es ordinario. Y la manera en que se está desarrollando no corresponde a ningún patrón de coincidencia aleatoria que los marcos disponibles puedan sostener de manera convincente. El Eclesiastés 3:1 establece que hay un tiempo para todo, que los eventos no siempre son aleatorios, sino que pertenecen a momentos específicos dentro de una estructura más grande que la que el análisis individual puede ver. Esa perspectiva no dice que todo evento tiene un significado espiritual explícito que puede ser descifrado. Dice que los eventos tienen temporalidades, que hay momentos donde múltiples cosas se desarrollan juntas no por coincidencia, sino porque pertenecen al mismo periodo dentro de una historia más grande. Y el periodo actual en Jerusalén, con su acumulación de fenómenos en capas que se superponen sobre la ciudad más cargada de historia y profecía del planeta, tiene exactamente esa calidad de pertenencia a un momento específico. Las personas que observan esos eventos desde lejos, desde países donde Jerusalén es solo un nombre en los titulares, también sienten algo de eso. No con la intensidad de quienes están dentro del cuadro, pero sí con la claridad de quien puede ver el cuadro completo desde una distancia que los que están adentro no tienen. Y lo que ven es un patrón, no el tipo de patrón que la pareidolia produce al imponer formas sobre el caos. El tipo de patrón que emerge cuando múltiples variables independientes convergen hacia el mismo punto, cuando la suma de los eventos es cualitativamente diferente a la suma de sus partes, cuando la coincidencia como explicación requiere más suposiciones que la existencia de una causa coherente que las una. Lo que ese patrón produce en quienes lo reconocen no es automáticamente una respuesta religiosa. Puede producir simplemente una disposición diferente a la habitual, una atención más profunda que la ordinaria, una voluntad de considerar posibilidades que en condiciones normales habrían sido descartadas sin examen. Y eso, en sí mismo, ya es un comienzo. Porque las preguntas más importantes de la existencia humana nunca fueron respondidas sin esa apertura inicial. La disposición a considerar que la realidad podría ser más compleja y más cargada de significado de lo que los marcos ordinarios sugieren. La señal de los cuervos sobre el monte del templo, la luz estructurada sobre el muro occidental, las grietas y los sonidos en el monte de los olivos, los colores iridiscentes después del granizo, las líneas de luz verde en el cielo nocturno, la luminosidad bajo la superficie de la piscina de Siloé, la guerra de sombras de precisión imposible, la fractura política entre Tel Aviv y Jerusalén, la reconstrucción activa hacia el tercer templo, el reajuste del sistema geopolítico global. Ninguno de esos elementos es suficiente solo, pero juntos forman algo que el análisis parcial no puede capturar. Un momento donde la convergencia de lo físico, lo político, lo histórico y lo profético produce una densidad de significado que no tiene paralelo en ningún período reciente de la historia. El libro del Daniel dice que ciertas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. No porque Dios quiera mantenerlas ocultas, sino porque su significado solo se hace completamente visible cuando los eventos que describen están sucediendo. La revelación no precede al evento, acompaña al evento.
Y lo que la revelación hace posible, cuando llega en el momento apropiado, es exactamente lo que el mapa hace posible para el viajero. Ubicación, saber dónde se está, saber en qué dirección va el camino, saber qué se puede esperar más adelante dentro del terreno que el mapa describe. La ubicación que los eventos actuales permiten no es reconfortante en el sentido de que promete que todo será fácil de aquí en adelante. Es reconfortante en el único sentido que tiene valor real, en el sentido de que dice que el proceso tiene una dirección, que esa dirección apunta hacia algo bueno aunque el camino hacia ello no sea cómodo y que quien lo camina no lo camina solo. Esa combinación de orientación y compañía es todo lo que cualquier persona que enfrenta tiempos difíciles puede genuinamente necesitar. Todo lo demás, las circunstancias específicas, los eventos individuales, los resultados de las tensiones geopolíticas, se organiza de manera diferente cuando esas dos cosas están en su lugar. La experiencia de observar Jerusalén en este periodo desde cualquier punto del planeta es también una experiencia de ver en el espejo el estado del mundo completo. Porque lo que está ocurriendo en Jerusalén no es un fenómeno local que el resto del mundo puede observar con la distancia de quien mira algo que no lo afecta. La inestabilidad que se manifiesta allí es la misma inestabilidad que se está produciendo en múltiples dimensiones de la realidad global. El sistema financiero construido después de 1991 que muestra sus fracturas. Las democracias liberales que experimentan niveles de polarización interna que sus instituciones no estaban diseñadas para gestionar. La tecnología que avanza a una velocidad que supera la capacidad de las sociedades de adaptarse éticamente a sus implicaciones. El ecosistema que responde a décadas de presión, con una variabilidad climática que ninguna generación anterior tuvo que enfrentar con esta intensidad. Todo eso converge al mismo tiempo. Y Jerusalén está en el centro de esa convergencia no por accidente, sino por una razón que los textos proféticos articulan con una especificidad que no tiene paralelo. Es el lugar donde la historia humana y el propósito divino se intersectan de manera más visible y más documentada que en ningún otro punto de la Tierra. Las decisiones que se toman allí, los eventos que ocurren allí, los conflictos que se resuelven o no se resuelven allí, tienen consecuencias que se irradian hacia afuera de una manera que ningún otro punto geográfico puede replicar. Zacarías lo dijo hace 2500 años, Jerusalén es una copa que hará tambalear a todas las naciones. No porque tenga recursos naturales únicos ni porque su posición estratégica sea insustituible en términos puramente geopolíticos, sino porque tiene una función en el plan divino que le asigna un peso que excede todos esos factores. El texto de la Biblia no pretende ser leído como análisis de política exterior, pero tampoco puede ser ignorado por quien observa la política exterior actual con cualquier grado de honestidad intelectual. Porque los patrones que describe corresponden demasiado específicamente a lo que está ocurriendo para ser descartados como coincidencia literaria. La reunificación del pueblo de Israel en su tierra, que el profeta Ezequiel describió en los capítulos 36 y 37 con una precisión que asombra a quienes la leen en el contexto de lo que ocurrió en el siglo XX, ya ocurrió. La ciudad de Jerusalén bajo soberanía israelí, que el texto de Lucas 21-24 conecta con el fin del período gentil, ya ocurrió en 1967. Los preparativos activos para el tercer templo, que el libro de Daniel y el Nuevo Testamento mencionan como parte del escenario de los eventos finales, están ocurriendo. La atención de las naciones centrada en Jerusalén, con una intensidad que ningún otro tema geopolítico produce, está ocurriendo. Nada de eso es prueba de que el fin del mundo está programado para esta semana. Nunca lo fue y no lo es ahora. Lo que sí dice es que hay una estructura en la historia, un mapa que los profetas trazaron desde milenios atrás, y que los eventos actuales corresponden con ese mapa de maneras que se vuelven cada vez más difíciles de ignorar. El viajero que sigue el mapa y va viendo que los accidentes geográficos que encuentra coinciden con lo que el mapa muestra puede llegar a una sola conclusión razonable: el mapa es confiable. Y si el mapa es confiable en las partes que ya se han verificado, hay razones sólidas para confiar también en las partes que todavía no se han visto, pero que el mapa indica que están por venir. Lo que viene, según el mapa, es el cumplimiento de la promesa más grande que el texto bíblico contiene: la restauración completa de lo que fue roto. No de manera parcial, no con las limitaciones y los compromisos que todos los gobiernos y sistemas humanos deben hacer, sino de manera plena y definitiva. El reino que Daniel describe como que no pasará a ningún otro pueblo y que no será destruido nunca. La presencia de Dios entre los seres humanos que el Apocalipsis describe como la morada de Dios con los hombres, donde Él morará con ellos y ellos serán su pueblo.
El nuevo cielo y la nueva tierra que Isaías describe en su capítulo 65 con imágenes de vida sin duelo, de trabajo que produce fruto, de edificios que son habitados por quienes los construyeron, de años que se extienden más allá de los límites actuales. Eso es lo que está al final del mapa. Y los eventos en Jerusalén no son el final del viaje, son las últimas millas antes de llegar. Esas últimas millas son difíciles, siempre lo son. Pero el que sabe lo que está al final de ellas, las atraviesa de manera diferente al que no lo sabe, con más propósito, con más atención al paso que viene en lugar de al miedo por todos los pasos que quedan. Con la capacidad de mantenerse en movimiento cuando el camino es más duro, precisamente porque sabe que la dificultad del tramo no es señal de que el destino no existe, sino de que está cerca. Esa es la perspectiva que hace posible mirar lo que está ocurriendo en Jerusalén, en el Medio Oriente, en el sistema global, sin ser aplastado por ello. No porque la realidad sea menos real de lo que parece, sino porque la realidad tiene una dimensión que la perspectiva ordinaria no ve completamente. Y esa dimensión adicional, la que los textos proféticos describen y que los eventos actuales están volviendo progresivamente más visible, es suficientemente grande para contener todo lo que de otro modo aplasta y suficientemente luminosa para orientar a quien decide moverse en la dirección que señala. La razón por la que tantas personas en distintas partes del mundo siguen los eventos en Jerusalén con una atención que va más allá del interés geopolítico ordinario es difícil de articular en términos puramente racionales. Los expertos en medios digitales lo atribuyen a algoritmos que amplifican el contenido sobre temas que generan alta respuesta emocional. Los sociólogos señalan la tendencia humana a buscar grandes narrativas en periodos de incertidumbre colectiva. Los psicólogos hablan del efecto de los tiempos de crisis sobre la disposición a considerar explicaciones que van más allá del marco ordinario. Todas esas explicaciones tienen validez parcial, pero ninguna captura completamente porque, específicamente Jerusalén, de todos los lugares del planeta, tiene esa capacidad de generar atención que ninguna otra ciudad puede replicar. La respuesta más honesta es la que las escrituras ofrecen sin disculpas, porque ese lugar tiene una función en el plan de Dios para la historia humana que ningún otro lugar tiene. No porque la ciudad en sí misma sea mágica, o porque sus piedras tengan propiedades místicas que otros materiales no tienen, sino porque lo que ocurrió allí, lo que está ocurriendo allí y lo que ocurrirá allí forma parte de un proceso que determina el destino de la humanidad completa, no solo de las personas que viven dentro de sus murallas. Jesucristo murió allí, resucitó allí. Su regreso, según las mismas escrituras, ocurrirá allí. El reino que Él establecerá tendrá allí su capital. Y eso convierte a Jerusalén en el punto de referencia de todo lo que está ocurriendo en la historia humana en este periodo específico. Los ataques de misiles que las fuerzas de defensa de Israel monitoreaban. Las sirenas que sonaban mientras una luz estructurada descendía sobre el muro occidental. El suelo que cedía bajo las calles y el monte de los olivos que emitía sonidos que ningún instrumento podía ubicar en una fuente conocida. Los cuervos que oscurecían el cielo sobre el monte del templo. Las grietas que seguían líneas demasiado precisas para ser completamente aleatorias. Todo eso estaba ocurriendo en el lugar donde el texto más leído de la historia de la humanidad dice que los eventos finales de esa historia se van a desarrollar. Y esa coincidencia entre el lugar que el texto nombra y los eventos que están ocurriendo en ese lugar no puede ser procesada de manera completamente satisfactoria por ningún marco que excluya la posibilidad de que el texto tenga razón. Los milagros de la guerra que se describieron al comienzo de este recorrido, los ataques donde cientos deberían haber muerto y no murieron, no son datos anecdóticos. Son parte del patrón de protección que rodea a Jerusalén de maneras que los analistas militares no pueden explicar completamente a través de las variables estándar de defensa activa, alerta temprana y respuesta de emergencia. Hay algo más que la eficiencia del sistema de interceptación que produce resultados que los propios ingenieros del sistema reconocen como estadísticamente excepcionales. Y ese algo más, para quien conoce el texto que dice que el Señor guarda la ciudad y protege a Israel como el ojo protege la pupila, no es un dato inexplicable. Es la continuación de un patrón que ha sido observable desde que ese pueblo fue reconstituido en esa tierra. La fe que ese patrón invita no es crédula, no requiere ignorar las evidencias contrarias ni forzar interpretaciones que el texto no autoriza. Requiere simplemente aplicar a los eventos presentes la misma evaluación que los científicos aplican cuando los datos confirman una hipótesis. Si los eventos corresponden con lo que el mapa describe,
hay razones para confiar en el mapa. Y si el mapa ha sido correcto en las partes que ya se verificaron históricamente, hay razones para extender esa confianza también a las partes que todavía están por venir. Lo que está por venir dentro de esa perspectiva no es indefinido ni vago. El texto lo describe con una especificidad que permite tener una expectativa concreta. No sobre fechas ni sobre mecanismos exactos, sobre esos el texto es deliberadamente impreciso, sino sobre el tipo de resultado hacia el que el proceso está dirigiéndose. Un resultado que no es la victoria de ningún grupo humano sobre otro. Un resultado que no es el triunfo de ninguna nación ni de ningún sistema económico. Un resultado que es la victoria del propósito original sobre todo lo que lo ha resistido. La vida sobre la muerte, la justicia sobre la opresión, la presencia de Dios sobre la ausencia que la rebelión de Adán inauguró. Eso es lo que Jerusalén representa dentro de la historia bíblica, no simplemente el escenario de los eventos finales, sino el símbolo del propósito que esos eventos van a cumplir. El lugar donde la historia humana llega a su punto de mayor tensión y desde donde también empieza la resolución definitiva de esa tensión. Y observar los eventos que están ocurriendo allí ahora, con todo el peso de lo que significan, con toda la incertidumbre que producen, con toda la dificultad de situarse en ellos desde una postura que no sea el miedo, es también una manera de participar, aunque sea desde lejos, en el proceso más importante que la historia humana ha visto desarrollarse. La pregunta que corresponde al final de este recorrido no es qué va a pasar, es qué vas a hacer con lo que ya sabes que está pasando. La respuesta a esa pregunta es enteramente personal. Pero la invitación que los eventos en Jerusalén producen, la apertura que generan en quienes los observan con honestidad, es real e independiente de la respuesta específica que cada persona elija darle. Y esa apertura en sí misma ya es un comienzo, el comienzo de la búsqueda que el texto bíblico describe como aquella que siempre encuentra lo que busca cuando se la emprende con el corazón completo. Volver a los eventos físicos específicos que ocurrieron en Jerusalén en ese periodo, con todos los elementos adicionales que el análisis histórico, geopolítico y bíblico provee, permite verlos con una profundidad que la primera impresión no produce. Los cuervos sobre el monte del templo no eran simplemente una rareza ornitológica. Eran parte de un conjunto de señales que se estaban acumulando en el lugar exacto que el texto bíblico describe como el centro de los eventos finales de la historia. La luz sobre el muro occidental no era simplemente un fenómeno óptico inusual. Aparecía en el momento exacto en que las sirenas de guerra anunciaban el peligro, en el lugar exacto donde durante milenios la oración de generaciones de fieles ha buscado la presencia de Dios. Las grietas en el Monte de los Olivos no eran simplemente movimiento geológico. Aparecían en el terreno específico que Zacarías 14:4 nombra como el lugar donde el pie del Mesías se posará en el momento de la intervención divina final. Cada uno de esos eventos tiene su explicación científica posible, y esas explicaciones no son falsas, son incompletas. Son verdaderas en el nivel de los mecanismos que describen, pero insuficientes en el nivel del significado que no pueden capturar. Y la insuficiencia de las explicaciones disponibles no es un fracaso de la ciencia. Es simplemente el reconocimiento de que la ciencia fue diseñada para responder preguntas específicas y que hay preguntas que esas herramientas no fueron diseñadas para responder. El alcance de las señales también se extiende más allá de Jerusalén hacia el contexto global que la rodea. El granizo histórico en regiones que normalmente no lo ven. Las tormentas de nieve inusualmente intensas. Las inundaciones en Dubái, en Abu Dhabi, en Omán, en los Estados Unidos. El mes de febrero marcado por una tormenta de nieve histórica, mientras el conflicto regional todavía se desarrollaba. Estas señales en el tiempo atmosférico, en la naturaleza, en los ciclos climáticos que las personas habían dado por constantes durante generaciones, forman parte del mismo patrón que las señales en Jerusalén. No porque cada evento climático extremo sea específicamente una señal dirigida a una persona o a un pueblo en particular, sino porque la escala global de los cambios que están ocurriendo simultáneamente corresponde exactamente con el tipo de inestabilidad sistémica que los textos proféticos describen para el periodo previo al cumplimiento de las promesas más grandes de las Escrituras. El libro de Lucas 21:25 no habla solo de Jerusalén. Habla de señales en el sol, la luna y las estrellas, y de angustia de las naciones con perplejidad. La angustia no es solo política. La perplejidad no es solo intelectual, es existencial.
Es la sensación de que el sistema de certezas sobre el que se construyó la vida moderna está cediendo en múltiples frentes simultáneamente y que ninguna de las herramientas que ese sistema produjo parece suficiente para detener el proceso. Y esa sensación, que está presente de maneras distintas en personas de todo el mundo, independientemente de su posición religiosa o política, es parte del paisaje del momento histórico en que estamos viviendo. Lo que los que tienen el mapa pueden ofrecer a los que no lo tienen en ese contexto no es una solución política, ni económica, ni tecnológica. No tienen poder para detener los eventos climáticos, ni para resolver las tensiones geopolíticas, ni para revertir las tendencias que están produciendo la inestabilidad global. Lo que tienen es algo más esencial, un marco de sentido que permite habitar ese paisaje sin ser destruido por él, una orientación que no depende de las circunstancias para ser válida, una esperanza que es específica, que apunta hacia algo concreto y que ha sido verificada en las partes de la historia que ya ocurrieron de maneras suficientemente exactas como para merecer confianza en las partes que todavía no llegaron. Ese es el mensaje que los eventos en Jerusalén, vistos con toda la profundidad que merecen, producen para quien los observa con honestidad, que hay algo más grande que lo que se puede ver, que ese algo más grande tiene un plan, que ese plan está siendo ejecutado con una precisión que el mapa confirma en cada generación que vive lo suficiente para comparar lo que el texto dijo con lo que el tiempo hizo. Y que la invitación a situarse dentro de ese plan, a moverse en su dirección, a confiar en quien lo diseñó, es la respuesta más sensata disponible frente a un momento histórico que ninguna alternativa secular puede contener de manera satisfactoria. Confiar en el mapa no es irracionalidad. Es la aplicación de la misma lógica que cualquier viajero aplica cuando el terreno que encuentra corresponde con lo que el mapa muestra. Si lo que veo coincide con lo que el mapa dice, el mapa es confiable. Y el mapa ha sido demasiado exacto demasiadas veces para ser descartado en el momento donde sus indicaciones son más necesarias. Una de las formas más antiguas de la fe bíblica, que aparece en el texto desde sus primeras páginas y que recorre toda la narrativa hasta la última, es la práctica de la memorial. Recordar deliberadamente lo que Dios ha hecho. Los israelitas en el desierto levantaron piedras como señales de los lugares donde habían visto al Señor actuar. Los salmos están llenos de recuerdos de intervenciones pasadas usados como fundamento para pedir intervenciones presentes. El Nuevo Testamento conecta constantemente lo que Jesús hizo con lo que fue prometido siglos antes, mostrando la continuidad del patrón como evidencia de su confiabilidad. Recordar no es solo un acto de gratitud, es un acto de orientación, devuelve al que ha perdido el norte a la dirección correcta. En el contexto de lo que está ocurriendo en Jerusalén hoy, esa práctica tiene una aplicación directa: recordar lo que fue prometido. Recordar cómo las promesas previas fueron cumplidas con exactitud, el retorno del pueblo judío a su tierra según las profecías de Ezequiel, la reconstitución del Estado de Israel según lo que Isaías describió como el nacimiento de una nación en un solo día, la reunificación de Jerusalén bajo soberanía israelí según lo que Lucas describe como el fin del período de los gentiles sobre la ciudad. Esas no son interpretaciones forzadas de textos ambiguos. Son correspondencias específicas entre textos escritos hace milenios y eventos que ocurrieron en el siglo XX delante de testigos que tenían acceso a cámaras, a registros oficiales y a todas las herramientas de verificación que la modernidad provee. Recordar esas correspondencias en el momento donde los eventos actuales son perturbadores y la certeza sobre lo que sigue no está disponible, es exactamente el tipo de ancla que el texto bíblico prescribe para los momentos de máxima incertidumbre, no como negación de la dificultad presente, sino como contexto que permite verla dentro de un marco más grande. El Dios que hizo lo que ya hizo, que cumplió lo que prometió en los momentos donde el cumplimiento parecía imposible, es el mismo que hace lo que está haciendo ahora y que cumplirá lo que prometió que todavía viene. Esa perspectiva no es escapismo, no pide que se ignore la dificultad ni que se pretenda que los eventos perturbadores no son perturbadores, pide simplemente que se los ponga en su lugar dentro del cuadro completo. Y el cuadro completo es lo suficientemente grande como para que incluso los eventos más difíciles quepan dentro de él sin convertirse en la última palabra sobre el estado de las cosas. La última palabra la tiene el texto que describe la nueva creación. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas, no algunas cosas, no las cosas que ya funcionaban bien, todas las cosas, con la comprensión plena de lo que estaba roto y con el poder para rehacerlo de manera que lo que fue roto no deje cicatriz en lo que vendrá. Ese es el destino hacia el que señalan los eventos en Jerusalén.
no el caos final sin resolución, la transformación que el caos precede. Y quien sabe eso puede habitar el caos de manera diferente a quien no lo sabe. Con los ojos abiertos pero no cerrados por el miedo, con la atención que corresponde pero no con la parálisis que produce el miedo. Con la disposición a actuar dentro del momento presente porque el presente tiene valor, aunque sea parte de un proceso más grande que lo trasciende. La invitación que llega al final de este recorrido es la misma que los textos bíblicos han extendido en cada periodo de la historia donde las personas se encontraron ante algo demasiado grande para procesar con sus propios recursos. Confiar. No la confianza ciega que ignora la evidencia, la confianza informada que la evidencia produce cuando se examina honestamente. La confianza que dice, el mapa ha sido correcto hasta aquí, tengo razones para creer que lo seguirá siendo. Y con esa confianza como base, moverse. No esperar que las circunstancias mejoren antes de actuar. Actuar dentro de las circunstancias con la energía que produce saber que el proceso en el que se está tiene un destino bueno. Jerusalén seguirá siendo noticia. Los eventos que se acumularon en estas semanas no son el clímax de la historia, sino un punto importante dentro del proceso que lleva a ese clímax. Y lo que viene después de ese proceso, según el texto que siempre ha sido correcto cuando ha podido ser verificado, vale cada dificultad del camino que lleva hacia ello, vale la pena llegar. Y la manera de llegar no es esperando en un lugar seguro, es caminando en la dirección que el mapa indica, con todos los recursos disponibles, con la compañía que fue prometida y con la certeza de que el final del camino es lo que el texto dice que es. Gracias por seguir este recorrido hasta el final. Si encontraste aquí algo que te orientó o que te ayudó a ver con más claridad, compártelo. La conversación que estos tiempos producen es demasiado importante para tenerla solo. Suscríbete para continuar siguiendo lo que está desarrollándose. Y deja en los comentarios lo que estás viendo, lo que estás sintiendo y las preguntas que estos eventos producen en ti. Porque esas preguntas, cuando se hacen en comunidad, encuentran respuestas que solos nunca encontraríamos. Las profecías del Antiguo Testamento sobre Jerusalén tienen una característica que las distingue de todas las demás profecías en la historia de las religiones del mundo: su especificidad geográfica. No hablan en generalidades sobre el futuro de la humanidad. Nombran un lugar concreto, en un terreno identificable, con características físicas que cualquier viajero puede verificar sobre el terreno hoy. El Monte de los Olivos está allí. La Puerta Dorada está sellada como fue sellada en cumplimiento de la profecía de Ezequiel. El Valle de Josafat, que el libro de Joel identifica como el lugar del juicio de las naciones, existe como accidente geográfico verificable. El muro occidental, que es el remanente del templo de Herodes construido sobre el terreno del templo de Salomón, sigue siendo el punto de encuentro de la oración judía 3 veces al día exactamente como el texto prescribe. Esa especificidad es lo que hace que la profecía bíblica sobre Jerusalén sea diferente de cualquier otra profecía en cualquier otra tradición. No se puede interpretar de manera tan abstracta que cualquier evento la confirme. Nombra lugares, describe geometrías, conecta eventos específicos con locaciones específicas. Y el hecho de que esas locaciones existen, que corresponden con la descripción física del texto, que los eventos que el texto conecta con ellas están ocurriendo en sus inmediaciones, produce una correspondencia que no puede ser simplemente atribuida a la generalidad de las predicciones. En ese contexto, los ataques de las fuerzas de defensa de Israel en el área de Jerusalén, las sirenas que se escucharon mientras la luz estructurada descendía sobre el muro occidental, los movimientos militares que rodean la ciudad más vigilada del planeta, no son simplemente geopolítica. Son geopolítica ocurriendo exactamente en el escenario que los profetas nombran como el lugar de la confrontación final entre los poderes del mundo y el propósito divino. El texto de Zacarías 14 es extraordinariamente específico sobre lo que ocurrirá. Todas las naciones serán reunidas contra Jerusalén en batalla, la ciudad será tomada parcialmente. Y en ese momento de máxima presión, el Señor saldrá a combatir contra esas naciones. Sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, el monte se dividirá, y lo que sigue es la restauración del reino. Nadie puede decir con certeza que lo que está ocurriendo hoy es el cumplimiento literal de esa profecía específica. El texto no da la fecha ni los nombres de los actores. Lo que sí se puede decir es que el escenario que se está configurando alrededor de Jerusalén corresponde estructuralmente con el tipo de situación que la profecía describe.
Múltiples potencias regionales y globales convergiendo sobre la ciudad, tensiones que no tienen resolución disponible dentro de los marcos diplomáticos ordinarios y una inestabilidad en el ambiente físico de la ciudad misma que no tiene paralelo en ningún período reciente de su historia. Todo eso junto produce la sensación que muchos están expresando en conversaciones privadas y en foros públicos, que algo está por suceder, no saben exactamente qué ni exactamente cuándo, pero la acumulación de lo que ya ha ocurrido hace que la expectativa de que algo significativo está por ocurrir sea difícil de suprimir. Y esa expectativa, cuando se fundamenta en el texto que ha sido correcto en sus predicciones verificadas, es algo diferente de la ansiedad que produce el miedo sin dirección. Es la expectativa de quien sabe que algo importante está llegando y que la respuesta correcta a esa llegada no es el pánico, sino la preparación. No la preparación del búnker, sino la preparación del corazón, de la fe, de la disponibilidad para ser parte de lo que está por desplegarse. Los que tienen esa preparación son los que el momento necesita, no los que saben más ni los que tienen más recursos materiales. Los que están disponibles, los que no están tan ocupados con el miedo o con la distracción como para poder responder cuando se les pida. Los que el texto de Isaías 6:8 describen el ejemplo de la respuesta del profeta cuando escuchó la voz que preguntaba: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y su respuesta fue simple: heme aquí, envíame a mí. No tenía aún las instrucciones completas, no sabía exactamente qué se le pediría, simplemente estaba disponible, y esa disponibilidad fue suficiente para comenzar. Los eventos en Jerusalén están produciendo ese tipo de disponibilidad en muchas personas en distintas partes del mundo. Personas que quizás nunca habían considerado seriamente las implicaciones de lo que los textos proféticos describen y que ahora, frente a lo que están observando, se encuentran con una apertura que no tenían antes. Esa apertura no se cierra sola, se puede dejar pasar o se puede actuar dentro de ella. Y la acción más importante que produce no es leer más análisis ni acumular más información sobre los eventos. Es la acción interior de decidir qué creer sobre el significado de todo esto, de dónde está la esperanza real y en qué dirección conviene mover la vida cuando el mundo alrededor de ella está moviéndose de maneras que ningún sistema ordinario puede contener. El proceso que la Biblia describe para los últimos días no es lineal ni uniforme. No es un deterioro constante en todas las dimensiones al mismo tiempo, ni una escalada continua hacia una catástrofe que va creciendo de manera predecible. Es más complejo que eso. Es una intensificación, una concentración de múltiples tipos de presión en periodos cada vez más cortos, que se intercala con momentos de aparente alivio que hacen que la acumulación siguiente sea más difícil de absorber. Los dolores de parto que Jesús mencionó como comparación no son constantes, vienen en oleadas. Cada oleada es más intensa que la anterior, y en los intervalos entre las oleadas, la normalidad relativa regresa aunque ya no sea completamente la misma. Eso es lo que muchos están experimentando en este periodo, el ciclo de intensificación y relativo alivio, que es parte del proceso que el texto describe. Los eventos en Jerusalén se acumulan, producen atención global y sensación de que algo inminente está por ocurrir, y luego la vida ordinaria vuelve a reclamar su espacio con una normalidad que a veces hace que las personas se pregunten si lo que vieron y sintieron era real o si fue una exageración de la percepción. Y luego otra oleada llega, más intensa que la anterior, confirmando que lo que se sintió era real y que el proceso sigue avanzando. Para navegar ese ciclo sin perder la orientación, se necesita exactamente lo que las Escrituras describen como la postura del creyente maduro, la sobriedad, no la frialdad que no se deja afectar por nada. La sobriedad que puede ser afectada profundamente sin perder la capacidad de volver al centro, que puede observar lo que es difícil de observar sin que lo que observa destruya la posibilidad de seguir funcionando y siendo útil. Que distingue entre el impacto real y la espiral del miedo, que el impacto puede producir si no está anclado a algo más firme que las circunstancias que lo generan. La ciudad de Jerusalén misma es un ejemplo de esa sobriedad. Ha sido destruida y reconstruida múltiples veces. Ha visto imperios sucesivos usar sus piedras para sus propios propósitos. Ha sobrevivido a asedios, masacres, exilios y retornos que cualquier análisis probabilístico habría declarado imposibles. Y sin embargo, está allí. No solo como reliquia histórica, sino como ciudad viva, habitada, en permanente movimiento, llena de personas que van al mercado y al trabajo y a la oración y a las escuelas de sus hijos, que viven la vida ordinaria dentro del terreno más cargado de historia y profecía del planeta.
Esa persistencia, que no tiene explicación completamente satisfactoria dentro de ningún marco puramente humano, es ella misma un tipo de testimonio. Un testimonio de que hay algo sosteniendo a esa ciudad que excede los recursos de sus habitantes. Y ese algo que la sostiene es el mismo que sostiene a quienes confían en él independientemente de dónde estén, no solo en Jerusalén. En cualquier ciudad, en cualquier circunstancia, bajo cualquier tipo de presión que los tiempos actuales puedan producir, la promesa de sostenimiento no es geográfica, es relacional. Y la relación que la sostiene no tiene fecha de vencimiento. Eso es lo que los eventos en Jerusalén señalan. En última instancia, no el colapso de todo, sino la presencia de algo que no colapsa. No el fin de la historia, sino el próximo capítulo de una historia que tiene un autor que conoce el final y que escribe cada párrafo con esa resolución en mente. Y para quien puede leer el texto con la atención que merece, esa resolución no produce miedo. Produce exactamente lo que el texto promete que produce, paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando el corazón y el pensamiento. Filipenses 4:7. Esa paz no elimina las preguntas, no clausura la búsqueda, pero le da a la búsqueda la calidad que hace que valga la pena emprenderla, la certeza de que lo que se busca se va a encontrar, porque fue prometido por alguien que siempre ha cumplido sus promesas y que lo que se encuentra es más grande y más bueno de lo que cualquier búsqueda humana podría anticipar completamente. Eso es Jerusalén. Eso es lo que está ocurriendo en sus piedras y en su cielo y en su suelo en este momento de la historia. Y eso es lo que merece la atención que le estamos dando. La escena final de los cuervos sobre el monte del templo, la luz sobre el muro occidental, el suelo abriéndose en el monte de los olivos, el color del cielo después del granizo, las líneas de luz en la oscuridad, la piscina de Siloé iluminándose desde abajo, todo eso junto forma una imagen que ninguna cámara puede capturar completamente, pero que se instala en la memoria de quienes la observan con una durabilidad que las imágenes ordinarias no producen. No porque cada elemento sea visualmente espectacular, muchos no lo son, sino porque la suma de todos ellos, en ese lugar, en ese tiempo, produce algo que la suma de sus partes no puede generar por sí sola. Lo que produce esa suma es la sensación de que el mundo está siendo preparado para algo. No el tipo de preparación que los seres humanos hacen para sus propios proyectos, planificada, anunciada, ejecutada, según un cronograma que todos los actores conocen de antemano. El tipo de preparación que el texto bíblico describe, silenciosa, extensa, ocurriendo en múltiples dimensiones simultáneamente, siguiendo una lógica que los instrumentos humanos pueden detectar pero no completamente medir, y llegando a un punto donde la acumulación de lo que ha estado ocurriendo hace visible lo que siempre estuvo siendo construido, aunque nadie lo veía completamente. El reino de los cielos, dice el Evangelio de Mateo 13:33, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura trabaja de manera invisible, no anuncia su progreso, no produce señales externas mientras opera. Simplemente hace lo que la levadura hace, hasta que el punto donde lo que está ocurriendo se vuelve tan evidente que ya no puede ignorarse. Ese es el tipo de proceso que los textos proféticos describen para los tiempos que preceden al cumplimiento final, no un evento único e irrefutable que convierte a todos los escépticos en creyentes en un solo instante. Un proceso gradual, silencioso, que se hace progresivamente más visible hasta que lo que no se podía ver completamente se hace imposible de no ver. Y en ese proceso, cada persona que presta atención, que hace las preguntas que el momento requiere, que está dispuesta a considerar posibilidades que la velocidad ordinaria de la vida habría descartado sin examen, se convierte en parte del proceso mismo, no espectador sino participante. No observador desde afuera, sino alguien que, al decidir prestar atención y responder a lo que la atención produce, está eligiendo posicionarse dentro de la historia más importante que se está desarrollando en este momento. Esa elección tiene consecuencias que exceden este momento, tiene consecuencias eternas, y la invitación a tomarla, que los eventos en Jerusalén producen con una urgencia que ningún periodo anterior de la historia reciente había podido generar con la misma intensidad, no tiene fecha de expiración, pero tampoco permanece abierta indefinidamente. Los textos proféticos son claros en ese punto. Hay un momento donde la historia llega a su punto de resolución, y después de ese momento las posibilidades que estaban disponibles antes ya no lo están de la misma manera. No para producir miedo, sino para producir urgencia.
La urgencia que tiene la claridad sobre lo que está por venir, cuando lo que está por venir es algo para lo que merece la pena prepararse ahora, con todo lo que uno tiene, en lugar de esperar a ver qué pasa. Eso es lo que Jerusalén dice en este momento, a quien quiere escuchar. Lo que distingue a este momento de otros periodos de tensión en la historia de Jerusalén es precisamente la concentración. No hay un solo elemento extraordinario que requiera explicación. Hay docenas. Y esos docenas están ocurriendo dentro de la misma ventana temporal, en el mismo espacio geográfico, resonando con el mismo texto que lleva 2000 años esperando ser leído en paralelo con lo que está ocurriendo ahora. Eso no es ruido estadístico, es señal. Y la señal dice lo que siempre dijo desde que fue escrita, que hay una historia mayor que la historia humana, que esa historia mayor está avanzando y que las personas que viven dentro de la historia humana tienen la opción de ubicarse conscientemente dentro de esa historia mayor o de seguir viviendo como si no existiera. Esa opción no puede ser tomada en ningún otro momento que el presente. El pasado ya no está disponible, el futuro no está todavía aquí, el presente es donde la decisión ocurre. Y el presente, en este momento específico de la historia humana, está más cargado de información relevante para esa decisión que cualquier otro momento en la memoria reciente. Eso es un privilegio, aunque no siempre se sienta como uno. Gracias por estar aquí, por prestar la atención que este momento requiere. Suscríbete al canal y deja en los comentarios lo que estos eventos producen en ti. La conversación que el mundo necesita en este momento comienza con las preguntas que tú estás haciendo. No olvides compartir este contenido con alguien que también esté buscando respuestas. Los tiempos que estamos viviendo son demasiado significativos para procesarlos solos, y la claridad que produce verlos dentro del marco correcto es demasiado valiosa para guardarla. Comparte, conversa, y sigue mirando lo que está ocurriendo en Jerusalén con la atención que merece, porque Jerusalén siempre ha tenido algo que decir a quienes están dispuestos a escuchar. 2. Omán reportó inundaciones repentinas en regiones donde los mapas de riesgo hídrico no indicaban peligro. La misma región que durante siglos había sido definida por su falta de agua estaba siendo ahogada por un exceso que desafiaba todas las categorías históricas. No había transición. No hubo periodo de saturación gradual del suelo. El desierto fue abrumado de improviso. Las laderas que habían resistido siglos de sol, de erosión, de cambio histórico, capitularon ante el agua en horas. Lo que eso significaba en términos bíblicos no requería elaboración para quienes conocían el texto. El libro de Génesis describe el diluvio no como una lluvia intensa, sino como la apertura de las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos. El libro de Amós habla de un Dios que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra como señal de un mundo que ha perdido su equilibrio. En los textos proféticos, el agua que desborda sus límites habituales no es simplemente meteorología extrema, es lenguaje, es la creación respondiendo a algo que los seres humanos han hecho o dejado de hacer. No porque cada inundación sea un juicio específico, sino porque el patrón de desbordamiento, de límites que fallan, de lo permanente que se revela frágil, corresponde al tipo de imagen que las escrituras usan cuando quieren describir que algo ha cambiado en la estructura profunda de las cosas. Para los residentes de las colinas de Judea que habían crecido mirando esas piedras como sinónimo de permanencia, la imagen de esas mismas piedras desapareciendo bajo el agua fue algo más que un evento climático. Fue la disolución de una certeza que habían dado por sentada. Las colinas eternas, nombradas así precisamente porque parecían estar más allá del cambio, no ofrecían garantía alguna frente a lo que cayó sobre ellas. Y si esa garantía resultó ilusoria, la pregunta que seguía naturalmente era: ¿cuántas otras certezas de nuestra vida colectiva son igualmente frágiles sin que lo hayamos notado? Mientras el agua descendía de las colinas, otro tipo de colapso ocurría dentro de la propia ciudad. Secciones de calles empedradas de Jerusalén, algunas con mampostería que había soportado el tránsito de peregrinos, conquistadores y residentes durante miles de años, comenzaron a ceder sin aviso. No en un solo lugar, sino en múltiples puntos distribuidos por el casco antiguo, la cinta amarilla de la policía y las barreras de acero temporales marcaban los sitios donde el suelo eterno había cedido inesperadamente. El polvo de la piedra caliza triturada permanecía flotando en el aire como un testigo silencioso de la tensión estructural que había pasado a través de las fundaciones de la ciudad. Lo que hacía que esos colapsos fueran especialmente difíciles de procesar era lo que los acompañaba. Justo en el momento en que la calma superficial había comenzado a regresar a la ciudad, cuando las personas volvían a sus rutinas vespertinas y los callejones recuperaban sus sonidos ordinarios,
Algo emergió desde debajo del suelo, no una sacudida sísmica con la violencia característica de los terremotos que los instrumentos registran. Fue una vibración diferente, más profunda, más rítmica. Varios testigos la describieron casi con las mismas palabras, como el gemido largo y grave de un cuerno o de una trompeta que viajaba a través de la roca, subiendo desde las raíces de las colinas hasta los pies de quienes caminaban sobre ellas. El sonido no era nuevo para los residentes de una ciudad que convive con el ruido de la guerra. Conocen el rugido de los aviones de combate, el impacto seco de los misiles, el eco de las explosiones. Pero este sonido no era ninguna de esas cosas, no venía de arriba, no tenía el carácter puntual y externo de los ruidos de los conflictos modernos, venía de abajo. Era continuo durante el breve periodo en que ocurrió y desaparecía dejando en las personas que lo habían escuchado una sensación que ninguno de los sonidos familiares de la guerra produce. La sensación de que la tierra misma estaba respondiendo a algo. El profeta Isaías habló de un tiempo en que los fundamentos de la tierra serían sacudidos porque el pacto eterno había sido quebrantado. Describió la tierra desfalleciendo y marchitándose a medida que su propia sustancia comenzara a fallar. Para quienes conocían ese texto y que en esa noche sentían la vibración ascendiendo a través de la piedra milenaria de Jerusalén, la asociación era inevitable. También en ese periodo, trabajadores que excavaban cerca de las fundaciones que estaban siendo inspeccionadas después de los colapsos encontraron algo que no esperaban. Una losa de piedra sepultada profundamente bajo la superficie, oculta durante generaciones, cubierta con símbolos grabados que los investigadores comenzaron a examinar con una mezcla de cautela académica e inquietud genuina. Los grabados no correspondían a ninguna tradición epigráfica local conocida. Su apariencia evocaba escrituras antiguas de un tipo que algunos intérpretes describieron como celestial, no en el sentido poético de la palabra, sino en el sentido técnico, caracteres que no pertenecen a ningún sistema de escritura humano identificado. El contenido que algunos proponían para esas inscripciones apuntaba a la idea de una batalla final, de un conflicto de dimensiones cósmicas que los textos del Apocalipsis llaman el Valle de la Decisión o el Campo de Armagedón. La losa no anunció su presencia, no llegó con instrucciones de interpretación. Simplemente apareció en el momento en que el suelo de Jerusalén estaba cediendo, mientras las colinas se inundaban y los animales huían de lo que no podían nombrar. Su timing era imposible de separar de su contenido, porque las escrituras enseñan que ciertas cosas no son reveladas cuando son creadas, sino cuando el tiempo ha llegado a un punto donde deben ser vistas. El libro de Daniel describe palabras selladas hasta el tiempo del fin. Y lo que el suelo de Jerusalén estaba devolviendo en esos días no era solo material arqueológico, era la pregunta de si el tiempo del fin podría ser este. Hay señales que se anuncian con estruendo, y hay señales que se infiltran en lo ordinario sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que algo cambió. Las que pertenecen a esa segunda categoría son, en muchos casos, las más difíciles de descartar. Porque cuando algo cotidiano y familiar comienza a comportarse de manera levemente diferente, sin que ningún factor externo evidente explique el cambio, el desconcierto que produce es más profundo que el de la catástrofe visible. La catástrofe tiene su propia lógica, lo levemente desalineado no la tiene. En ciertas zonas del casco antiguo de Jerusalén, los residentes comenzaron a notar algo con las sombras, no en todas partes, no de manera constante, pero con suficiente consistencia como para que las conversaciones entre vecinos empezaran a incluirlo. Las sombras parecían más largas de lo que la posición de la fuente de luz justificaba. No por un margen dramático, no lo suficiente como para activar una alarma, sino lo suficiente para que una persona que conocía bien ese rincón de la ciudad se detuviera a mirar dos veces. Para algunos, la experiencia era más difícil de describir que la de simplemente ver una sombra incorrecta. Era una sensación de que la sombra tenía una cualidad diferente, más definida, más pesada, como si no fuera solo la ausencia de luz, sino algo con una presencia propia. Las grabaciones de vídeo que circularon en ese periodo mostraban escenas ordinarias, personas caminando, rezando, descansando en los espacios públicos cerca del muro occidental. Pero cuando esas grabaciones eran reproducidas lentamente, las sombras se veían inusualmente precisas, marcadas contra la piedra con una claridad que no se correspondía completamente con las condiciones de iluminación. No había distorsión técnica en las imágenes, no había glitch, solo esa sutileza que los ojos no podían fijar con certeza, pero que tampoco podían ignorar. El Evangelio de Lucas 21:25 habla de señales en los cielos, pero también de signos sobre la tierra. No todas las señales son espectaculares,
Algunas simplemente crean en quienes las perciben una conciencia que antes no estaba allí, una incomodidad sin forma específica, una pregunta que no tiene respuesta disponible todavía. Luego llegó la oscuridad, no de golpe sino progresivamente. Primero un parpadeo breve, el tipo de fluctuación eléctrica que una ciudad grande produce varias veces al año sin que nadie le preste atención. Luego otro, más largo, luego varios simultáneamente. No una falla en un solo transformador, sino un apagón que se movía a través de los barrios con la coherencia de una ola, como si algo detrás del sistema eléctrico de la ciudad estuviera perdiendo gradualmente la capacidad de mantener la carga. Los negocios pausaron sus operaciones, las conversaciones en las calles se detuvieron. Las personas levantaron la vista, no con miedo inmediato, sino con esa confusión específica que produce algo que no debería estar fallando y que está fallando. Cuando los sistemas de respaldo también comenzaron a fallar, el carácter de la situación cambió. Lo que había sido inconveniencia se convirtió en algo más difícil de categorizar. Secciones enteras de la ciudad perdieron la iluminación casi simultáneamente. Las pantallas de los teléfonos se convirtieron en la única fuente de luz para miles de personas moviéndose en callejones que sus ancestros habían recorrido con antorchas. Los sistemas de comunicación se volvieron intermitentes. Las señales debilitaron. Y por primera vez, la pregunta que circulaba no era técnica, sino existencial. ¿Hasta dónde va a llegar esto? El libro del Éxodo describe una oscuridad sobre Egipto que no solo bloqueaba la luz, sino que podía ser sentida, una densidad en la ausencia de luz que iba más allá de la simple privación visual. La oscuridad sobre Jerusalén en esas horas no era sobrenatural en ese sentido, pero la sensación que producía en quienes la vivieron tenía algo en común con esa descripción. No era solo la ausencia de electricidad, era la ausencia de la certeza que la electricidad representa, la certeza de que los sistemas que sostienen la vida ordinaria funcionarán cuando se los necesite. Y cuando esa certeza falla, algo en la percepción del mundo cotidiano se altera de una manera que la reparación técnica del sistema no borra completamente. Mientras Jerusalén procesaba esa oscuridad, sobre el río Jordán ocurrió algo que añadió otra capa al conjunto de eventos que estaban acumulándose. Una tormenta se formó rápidamente sobre un tramo estrecho del cielo que domina el río. Las nubes se concentraron con una velocidad anormal, oscureciéndose hasta eliminar casi completamente la luz natural. La carga eléctrica en el aire era palpable, y entonces los relámpagos comenzaron, no dispersos sobre un horizonte amplio como es característico de las tormentas convencionales, concentrados, repetitivos, golpeando dentro del mismo radio una y otra vez con una frecuencia que no correspondía a ningún patrón de tormenta ordinario. Lo que los testigos comenzaron a reportar y lo que las grabaciones de múltiples ángulos parecían confirmar era que cada vez que el relámpago iluminaba el cielo, una figura se hacía visible. No en todos los relámpagos, no claramente en ninguno, pero con suficiente consistencia como para que quienes observaban pudieran describir los mismos elementos centrales. Una forma vertical, alta, que no se movía con las nubes, que no derivaba con el viento, que permanecía fija en el mismo punto mientras todo lo demás a su alrededor se agitaba. No era una silueta completamente definida. Era más como una presencia que el relámpago revelaba parcialmente antes de que la oscuridad volviera a cubrirla, pero su posición era invariable. Y eso era lo que hacía que la experiencia no pudiera reducirse a una ilusión óptica aleatoria. La aleatoriedad es la ausencia de patrón, y lo que estas figuras mostraban era patrón puro. Los análisis científicos rápidamente ofrecieron explicaciones sobre la capacidad del cerebro humano de construir formas reconocibles en el caos visual de los destellos eléctricos. La pareidolia, la tendencia humana a ver rostros y figuras en patrones abstractos, es un fenómeno bien documentado, pero esas explicaciones presuponen aleatoriedad en lo que se percibe. Lo que las grabaciones mostraban no era aleatorio. La figura no aparecía en lugares distintos cada vez, estaba siempre en el mismo lugar. Y los patrones de los relámpagos, cuando los datos fueron analizados frame a frame, no se dispersaban con la regularidad de una tormenta no dirigida, convergían. Se orientaban hacia el mismo punto central una y otra vez, como si la tormenta tuviera un eje, y ese eje fuera la figura que los testigos describían. El Jordán no es simplemente un río en el sentido geográfico ordinario. Para las tradiciones que nacieron en esas tierras y que se extendieron por el mundo, el Jordán es un umbral. Es el río que Israel cruzó para entrar a la tierra prometida. Es el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús y donde una voz del cielo habló:
Es el agua que los peregrinos de todo el mundo tocan con una reverencia que ningún otro cuerpo de agua en el planeta recibe de manera tan universal. Por eso, cuando el color del agua comenzó a cambiar, la reacción no fue solo curiosidad científica, fue algo más profundo. Al principio los reportes llegaron de un solo tramo del río. El agua se veía más oscura de lo habitual. No completamente diferente, no en un tono que provocara alarma inmediata, sino lo suficientemente distinto para que los que conocían bien ese río se detuvieran a mirarlo. Luego los reportes comenzaron a llegar de tramos distintos, separados por kilómetros entre sí. La misma tonalidad, la misma calidad más pesada, la misma sensación de que el agua que fluía no se veía exactamente como el agua del Jordán que esas personas habían visto toda su vida. Los videos que circularon mostraban corrientes que fluían normalmente en todos los aspectos excepto ese. El color era diferente. No rojo brillante, no algo que pudiera ser descrito como inequívocamente anormal, pero suficientemente alterado como para que la comparación con imágenes anteriores fuera inmediata. Y los peces respondieron. En varios tramos del río comenzaron a aparecer más cerca de la superficie que de costumbre, no en números masivos, no en el tipo de mortandad que señalaría una contaminación grave. Solo más visibles, moviéndose con una lentitud que no correspondía a su comportamiento habitual, acercándose a las orillas de maneras que los pescadores que conocían sus patrones describían como inusuales. Los peces, como los animales terrestres que antes habían abandonado sus madrigueras, respondían a algo que los instrumentos humanos no podían medir con precisión. Y su respuesta añadía otra capa de evidencia a la sensación de que algo en el ambiente físico de la región había cambiado de una manera que las explicaciones convencionales no capturaban completamente. El libro del Éxodo describe el Nilo volviéndose sangre como la primera de las plagas sobre Egipto. El Apocalipsis describe las aguas de la tierra cambiando de color como señal de los tiempos finales.